El libro de Efesios nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Jesús. El apóstol Pablo quería que los efesios conocieran las riquezas espirituales que están a su disposición en Jesús, en el momento en que creemos en Jesús y nacemos de nuevo. Nacemos espiritualmente, ricos, nacidos como herederos de Dios y poseedores de cosas eternas en el cielo. Esto es lo que el apóstol Pablo quería compartir con los efesios y con nosotros. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Nos predestinó a ser hijos de Dios y pagó por nuestros pecados con la sangre de su Hijo en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Y para garantizar nuestra salvación, nos selló con el Espíritu Santo, para que fuera garantía de nuestra herencia celestial. Por lo tanto, el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Y es garantía de nuestra herencia celestial. En otras palabras, porque hemos llegado a ser hijos de Dios, se nos ha concedido una herencia en el cielo, como herederos con Jesús. Esta es una verdad maravillosa y una gracia asombrosa, y el apóstol Pablo, en su oración por la iglesia de Éfeso, da gracias especialmente. En los versículos 15, 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí el apóstol Pablo está agradecido por la fe de los miembros de la iglesia de Éfeso. Hay dos clases de fe. Una es la fe salvadora, que es la fe que resulta en la salvación al escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo como Salvador y recibirlo en el corazón. La fe salvadora es común a todos los cristianos. La otra es la fe viva, que es la fe que confía en la palabra de Dios y vive en obediencia a ella. Como dice Romanos 1:17, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Las personas de fe también viven en amor los unos por los otros. El hombre de Dios se caracteriza por el amor a los santos, de modo que si somos hombres de fe, las virtudes que deben manifestarse en nosotros son la fe y el amor. El apóstol Pablo daba gracias a Dios al ver crecer en la fe y en el amor a los miembros de la iglesia de Éfeso, sus hijos espirituales por el Evangelio, y oraba fervientemente por sus necesidades espirituales. El apóstol Pablo oraba para que los miembros de la iglesia de Éfeso llegaran a conocer a Dios más profundamente, así que en el versículo 17 de nuestro texto dijo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oró fervientemente para que Dios diera a los miembros de la iglesia de Éfeso el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué es el espíritu de sabiduría y revelación? En otras palabras, tener discernimiento espiritual. La raíz de la sabiduría es el temor de Dios. El espíritu de sabiduría significa vivir por fe en el temor de Dios en todas las cosas. Aquellos que temen a Dios valoran la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Una persona con espíritu de sabiduría es aquella que, como Daniel, toma una decisión y obedece a Dios. Daniel eligió obedecer la voluntad de Dios al negarse a comer la comida del rey mientras estaba cautivo en Babilonia. Su fe fue una fe que lo mantuvo puro al negarse a comer comida profanada por ídolos y comida impura por la ley. El espíritu de revelación es el discernimiento espiritual para discernir la voluntad de Dios. Hay dos clases de revelación. Una es la revelación general, en la que Dios se nos revela a través de la naturaleza. Y la otra es la revelación especial, en la que Él revela su voluntad a través de su palabra, la Biblia. Por lo tanto, el secreto para obtener el espíritu de sabiduría y revelación es tener nuestros ojos espirituales iluminados por la palabra de Dios. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien ilumina nuestros ojos espirituales. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos ilumina con la palabra de Dios, llegamos a conocer a Dios más profundamente. En 1 Corintios 2:12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Debido a que el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios, Él nos capacita para conocer la voluntad de Dios que no conocemos en el mundo. En Romanos 1, se dice que los que no creen en Dios son vanos de pensamiento, y su necio corazón está entenebrecido. Así que los que no creen en Dios, se dice en Romanos 1, 2:1, 2:2, conocen a Dios, pero no le glorifican ni le dan gracias. Sino que su pensamiento es vano, y su necio corazón está entenebrecido. Se creen sabios, pero se han vuelto necios. Porque los que no creen en Dios, por no tener la iluminación del Espíritu Santo, son vanos en su pensamiento y su necio corazón se entenebrece, y se vuelven necios y se apartan de Dios, y se hacen ídolos, que son imágenes de hombres y objetos de oro y de bronce. Y los adoran y se apartan de la santidad y de la pureza, y viven según los deseos de la carne. Así que, naturalmente, caen en la contaminación de la carne, buscan mayores placeres y, finalmente, abandonan su pureza y caen en la lujuria del mismo sexo. Este es el estado del mundo actual. Por eso la esfera política está tan frenética por legalizar la homosexualidad. Ahora, en Alemania, el Bundestag ha aprobado la ley de autodeterminación del registro de género. Lo que significa que, a partir de este mes de noviembre, cualquier persona mayor de 14 años que sea ciudadana alemana podrá elegir su propio género. Hay 4 opciones: masculino, femenino, diverso e intersexual, y se ha legislado para que se pueda elegir una de ellas. No es necesario pasar por el proceso de autorización judicial, basta con declararlo.
En Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El Nuevo Testamento también lo llama una cosa vergonzosa. Romanos 1, 2:6, 2:7, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 20. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La homosexualidad existía hace 5000 años, existía hace 2000 años, y existe hoy en día, por eso la Biblia lo registra. Pero Dios dice que los que creen en Dios no deben practicar la homosexualidad. Si las personas que no creen en Dios deciden practicar la homosexualidad, es su elección. Pero considerarlo un pecado y sancionarlas por decir que no creen en Dios y no lo aprueban, es una idea totalitaria y dictatorial que va en contra de los derechos humanos básicos de libertad de fe y libertad de conciencia. Corea del Sur es una democracia liberal. Es una democracia liberal que valora la libertad individual, así que, ¿cómo puede un país como este hacer una ley que va por el camino de la dictadura totalitaria, y sin embargo estos políticos dementes la aceptan y la impulsan? Lo que es aún más estúpido es que algunos pastores de iglesias y ancianos y diáconos están votando por tales políticos y enviándolos a la Asamblea Nacional para tratar de avanzar en tal legislación. Aquellos que se dedican a tales cosas deberían temer que ellos mismos recibirán una recompensa sustancial por su error. En primer lugar, el apóstol Pablo quería que los santos de la iglesia de Éfeso conocieran la esperanza de su llamamiento. En el versículo 18 del texto de hoy, dijo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que los ojos de nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, sean iluminados para que podamos saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuando decimos que Dios nos ha llamado, queremos decir que nos ha llamado de nuestro vagar por el mundo y nos ha salvado mediante la fe en Jesús. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios en santidad. La llamada de Dios se ha convertido en una esperanza gloriosa para nosotros. ¿Cuál es la esperanza de nuestra llamada que Dios nos da? El propósito de la llamada de Dios a Abraham era bendecirlo. Abraham, que fue llamado por Dios, se convirtió en el padre de las naciones y el padre de la fe. Recibió de Dios la promesa de descendientes como la tierra de Canaán y las estrellas del cielo, y el Mesías vendría a través de sus descendientes. Las promesas que Dios dio a Abraham se cumplieron a través de sus descendientes. ¿Cuál es, pues, la esperanza de la vocación que Dios nos ha dado? Es la esperanza del reino de los cielos. Jesús dijo a sus discípulos Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y prometió Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos está preparando ahora un lugar en el cielo. En nuestro idioma, Él está preparando una propiedad celestial. En Apocalipsis 21:2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Incluso los más lujosos, caros, decenas de miles de millones de dólares de bienes raíces en el mundo se desgastarán con el tiempo. Y cuando mueras y dejes este mundo, tendrás que dejarlo todo atrás. Así que todos los títulos de bienes raíces en el mundo son títulos temporales. Así que no soy el verdadero dueño de los bienes raíces en el mundo, solo soy un cuidador que ha sido el propietario durante unos años. Así que todos somos mayordomos. Las posesiones que la gente tiene en este mundo no son realmente el dueño. Son solo dueños de 10, 20, 50 años, por tiempo limitado. Así que eso es la mayordomía. Así que cuando vivimos y morimos y nos presentamos ante el tribunal de Dios, somos juzgados como mayordomos. El dueño real de mis posesiones es Dios. Todos aquellos que tomaron lo que pertenecía a Dios y lo administraron por un tiempo y pensaron que era suyo son malos mayordomos. La Biblia los llama mayordomos injustos e inicuos. Para los creyentes en Jesús, este mundo es una oportunidad preciosa para la esperanza del llamamiento celestial. Estamos invirtiendo en algo que es fugaz y perecedero para ganar un hogar celestial imperecedero y eterno. Así que Pablo está diciendo que los santos creyentes tienen la esperanza del llamamiento. Es la futilidad de los que tienen éxito rápido en el mundo, que han llegado a la cima, que están en la cima del montón. Que es un sentimiento constante porque lo que tienen es impermanente, es un espejismo que acabará desvaneciéndose como el humo, como el agua, como una bocanada de humo. Y por eso ha habido muchas personas que han luchado contra esa impermanencia y han acabado sus vidas miserablemente recurriendo al alcohol, al placer, a las drogas. Así que lo que necesitan es algo real, algo que no sea impermanente. Lo que es real es lo que es incorruptible, incontaminado e inmarcesible, pero el mundo no tiene tal cosa. ¿Dónde está? En el cielo eterno. Así que 1 Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que si naces como ser humano, ¿cuál es esa herencia incorruptible? ¿Incontaminada e inmarcesible? ¿Dónde está? Necesitamos saberlo, y ser nosotros quienes la descubramos, para poder vivir en la esperanza de nuestra vocación en lugar de en el vacío.
Que sepamos cuál es esa bendición y herencia a la que nos llama el reino celestial y que vivamos en la esperanza de esta llamada. En segundo lugar, el apóstol Pablo quería que los miembros de la iglesia de Éfeso supieran que son la empresa de Dios. En el versículo 18 del texto de hoy, dijo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo rezaba para que los ojos espirituales de los miembros de la iglesia de Éfeso fueran iluminados para que supieran cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. ¿Qué es la herencia en los santos? No significa la herencia que recibiremos. Significa que somos la herencia de Dios en Jesús. Los santos son la herencia de Dios, comprados por Dios con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, somos tesoros gloriosos ante Dios. ¿Qué piensa Dios de nuestra existencia? ¿Nos trata como a una de las arenas de la playa? No, no lo hace. De hecho, nos valora demasiado. Nos valora más que a todas las criaturas del cielo y de la tierra. En otras palabras, somos los hijos gloriosos de Dios. En el Sermón de la Montaña, Jesús dijo que somos más valiosos que las aves del cielo y los lirios del campo. Dios alimenta a las aves del cielo, viste a los lirios del campo y cuida de ellos. Pero como somos más valiosos que todas estas cosas, Dios sabe lo que necesitamos. Él conoce cada una de nuestras necesidades y promete proveernos de todo lo que necesitemos mientras trabajamos con alegría en la obra del Señor. Porque nosotros mismos somos la empresa de Dios, Dios nos valora y ha contado hasta los cabellos de nuestra cabeza, y así es como nos guía en cada detalle. Mateo 1:0-3:0-3:1. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En el Salmo 121, David confesó que Dios nos vigila como la pupila de su ojo, sin adormecerse ni dormirse. ¿Por qué nos vigila tan de cerca? Porque somos la preciosa herencia de Dios, comprada con la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Pertenecemos a Dios, somos la empresa de Dios porque Dios estampó en nuestras frentes su Espíritu Santo y nos hizo de su propiedad. Por lo tanto, como empresa de Dios, debemos vivir nuestras vidas para glorificar a Dios. También somos tesoros preciosos de Dios que Él tiene en alta estima. Somos especiales porque somos el tesoro de Dios. Por lo tanto, debemos vivir una vida apartada del mundo y vivir para la gloria de Dios. Como el tesoro precioso de Dios, nuestros corazones, palabras y acciones deben ser agradables a Él. Nuestras palabras deben ser palabras de verdad que edifiquen la virtud como el Señor, nuestros corazones deben desear ser mansos como el Señor, y nuestras acciones deben ser una buena vida de servicio y sacrificio como el Señor. Dios dijo de su pueblo elegido, Israel, seré un Dios de paz, Isaías 43:7. Isaías 4:3-3-4, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador a Egipto. He dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti 4 porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Dios nos ha elegido, nos ha salvado y nos ha hecho un pueblo santo y Dios nos ama y nos hace preciosos y honorables. Porque nos ama y por qué nos ama, no lo sabemos y con mayor razón. Debemos estar contentos y agradecidos y entonces debemos vivir apartados y santos, y vivir en obediencia a la palabra, como retribuyendo esa gracia, aunque sea en una pequeña medida. En tercer lugar, el apóstol Pablo quería que los miembros de la iglesia de Éfeso conocieran la grandeza del poder que nos ha sido dado. En el versículo 19 del texto de hoy, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El apóstol Pablo oró por los santos efesios para que conocieran la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Para conocer la grandeza del poder de Dios para con nosotros, primero debemos tener iluminados nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestra mente. Dios creó el mundo pronunciando la palabra, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus pulmones aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. El poder de Dios los hizo varón y hembra, y los hizo fructificar y multiplicarse en toda la tierra. Otros animales y criaturas vivientes también fueron creados por Dios, y florecieron en sus ecosistemas. Este Dios de poder mostró un poder especial a su pueblo elegido. Le dio a Abraham un hijo, Isaac, cuando tenía 100 años. Juzgó a su pueblo en Egipto con 10 plagas mientras estaban esclavizados allí y dividió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzar el mar como si fuera tierra. En el desierto, Dios los guió en una columna de nube y fuego y los alimentó con maná y codornices. El poder de Dios estaba con ellos cuando conquistaron Canaán y tomaron posesión de la tierra. El poder de Dios permitió al niño David derrotar al gigante Goliat. El poder de Dios en el Nuevo Testamento es el poder de Jesucristo, el Mesías. Se encarnó, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Su poder siguió manifestándose a través de los apóstoles. Pedro resucitó al ciego que mendigaba a la puerta del templo en nombre de Jesús, y una discípula llamada Dorcas de Jope, que había muerto haciendo buenas obras, volvió a la vida cuando Pedro oró por ella en nombre de Jesús. El poder de Dios también se manifestó a través del apóstol Pablo, y muchas cosas sucedieron a través de él. Y hoy, el poder de Dios también se manifiesta a través de nosotros en el nombre de Jesús. Pero el mayor poder de Dios es que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los lugares celestiales y se sentó a la diestra de Dios.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Efesios 1:20. El poder de Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús en la carne y le hizo sentarse a la diestra del trono de Dios. Nos resucitará también a nosotros de entre los muertos. Nos revestirá de nuevos cuerpos de resurrección y nos hará gozar de las bendiciones de la vida eterna con Dios en el reino eterno de los cielos. Este es, pues, el poder supremo de Dios. Por el poder de Dios, podemos sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, resolver problemas, recibir bendiciones materiales, y todas estas son cosas temporales. Pero la resurrección y la vida eterna en el cielo es el poder eterno de Dios. Pero Dios da ese poder a aquellos que sinceramente lo desean, lo buscan y lo encuentran. 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Que los ojos de tu corazón se abran al Dios del poder, al Dios de las verdaderas bendiciones, y que seas un hombre de fe. Que desea de todo corazón la gracia y las bendiciones de ese Dios.